Para conocer a esta amiga tenemos que saber los diferentes componentes que llevan aquellos. Como por ejemplo, vemos que está llevando un disipador, un cooler también para que salga el aire caliente. Una memoria RAM. Pero bueno, vamos a ver hoy las partes y componentes eléctricos de esta PC. Primero, vamos a observar las resistencias. Como podemos observar, las resistencias se alojan mediante, vamos a mencionar, componentes muy pequeñas. Se llaman componentes de resistencia SMD, que son resistencias superficiales. Como podemos observar, acá hay cientos de componentes de esta forma. Podemos observar esta pequeña cuadradita, es como una especie de rectángulo y tiene una especie de número de las cuales nos dice el valor de esta resistencia. Estas resistencias son superficiales. En equipos grandes se denota de esta manera, ya están de esta manera. Entonces, las resistencias nos sirven para que no se quemen los diferentes equipos, nos protegen de la corriente eléctrica. Ya, se resisten al paso de la energía eléctrica. ¿Está bien? Miren, es de resistencia. Cada línea significa un valor predeterminado, que lo vamos a ver ya en el documento. Excelente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Esta resistencia, con esta resistencia y con esta resistencia, vemos la diferencia, el tamaño. Se considera que este es de 1/4 de watt, este es de medio watt y este es de 1 watt. ¿Qué diferencia hay entre esas tres? La diferencia es en la potencia. Generalmente, si nosotros realizamos proyectos como protowar, circuitos electrónicos, algo pequeño que maneje 5 o 12 voltios, tranquilamente podemos realizarlo en 1/4 de watt. Pero hay algunos equipos como ser amplificadores de gama media, ya utilizan de medio watt, y televisores antiguos, clásicos o simplemente vamos a mencionar amplificadores de potencia, en este caso poder, ya se utilizan esta resistencia. ¿Por qué estas resistencias? Simplemente porque a manera de que sea más grande, cuando ya son más grandes, aguantan más el calor. Por eso se dice de aguanta de mayor potencia. Es de 1 watt de potencia, medio watt y 1/4 de watt. Ya. Entonces ya sabemos algo sobre resistencias. Resisten al paso de la corriente eléctrica. En este caso no deja pasar totalmente todo la corriente eléctrica y así cuidamos nuestros equipos. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente, vamos a ver los diodos LEDs. Los diodos LEDs generalmente son, vamos a decir, mal llamados foquitos, ¿sí? Estos, vamos a decir, estos LEDs. Ya. Acá tengo dos LEDs. Uno de color y la otra también, una de color rojo. Excelente. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Además, vamos a mencionar de que las dos son similares. La diferencia es el color. Ya, no entiendo. Simplemente quiero decir, cuando el color es rojo, aguanta un poquito más. Pero cuando el color puede ser ya sea verde, amarillo o azul, se puede quemar más fácilmente. El rojo un poquito tiene una resistividad interna de las cuales un poco aguanta de alguna manera y no se quema fácilmente. ¿Está bien? Ya, hay dos patitas. La patita más larga es la positiva y la patita más corta es la negativa. Funciona con 3.5 volts. Si lo haces prueba a 5 volts se quema. Para que no se queme hay que poner una resistencia. Puede ser de 1K o de 220 ohms. Muy bien, a la patita positiva. Lo soldamos y este negativo y este positivo. Y no se va a quemar. ¿Ya? Excelente. Entonces esto es un diodo LED. Diodo LED o un LED también. Muy bien. Siguiente componente. Vamos a observar que en nuestra tarjeta madre vemos este componente que es llamado capacitor. Ya. Están formados por muchos capacitores. ¿Para qué sirven los capacitores? Sirven para almacenar energía eléctrica. ¿Está bien? Energía eléctrica. Ya. Muy bien. Acá presento un capacitor. Para saber qué
¿Qué medida es? Solamente hay que leerla. Miren, este capacitor es de 50 voltios y es de 2200 microfaradios. Así se lee. Ahí vamos a decir un signo negativo, que significa que esta patita es el negativo y por lo tanto la otra es positivo. Entonces, ¿tiene polaridad? Sí, tiene polaridad. Una patita negativa y otra patita positiva. De esta manera se lo ve. Y cuando esto está dañado, vamos a mencionar, esto se lo abulta o se hincha. Bastaría que esté hinchado un pelín, es hora de cambiarlo. Entonces, generalmente estos se queman demasiado. ¿Ya? Como hay capacitores de, vamos a decir, de carga rápida, estos son de carga rápida, se llaman capacitores electrolíticos. Hay capacitores de carga lenta, que son cerámicos, así que esta es un capacitor cerámico. También almacena energía eléctrica, pero de forma lenta. Y hay varios tipos de capacitores. ¿Está muy bien? Excelente. Entonces, almacenan energía eléctrica, no nos olvidéis. Siguiente, si bien hemos visto una resistencia, esta resistencia es neta, no se puede regular, pero hay algunas que sí, y se llama resistencia variable o también llamado potenciómetros. Los potenciómetros están dadas mediante una perija, de las cuales puedes variar. Sí, y se puede ver el valor del potenciómetro. ¿Cuánto lleva acá? Observemos. ¿Cuánto es? 50K. Ya. Entonces es de 50K. Y tiene 3 pines. Esto varía la intensidad o, vamos a mencionar, podemos variar la resistencia manejando esta perija. Es igual que el volumen de nuestras radios, es lo mismo. ¿Ya? Es una resistencia variable. Siguiente, tenemos un pequeño fusible. El término de fusible se dice que solamente deja pasar la corriente requerida. Cuando nosotros damos mayor voltaje o mayor corriente, esta vamos a decir, lo bloquea y se crisa. De alguna manera se rompe este filamento de cobre, de las cuales es una protección para cortes eléctricos. Entonces, es la protección para cortes eléctricos. ¿Está bien? Para medir esta resistencia vamos a observar. Tenemos ahí que dice en la parte de abajo o en la parte de la lámina 250 voltios. A ver. Y 2A, que significa 2 amperios. Entonces de esa manera hay que ir a comprar. No cuesta mucho. 50 centavos. Y solamente hay que preguntar, tiene de 250 voltios y 2 amperios. No es colocarlo por colocarlo, no colocar cualquier fusible, lo puedes llegar a quemar todo el circuito. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente, vamos a ver lo que hay en acá. Por ejemplo, vamos a observar, en esta tarjeta madre hay disipadores. Sin los disipadores se pueden llegar a quemar los circuitos eléctricos. Ya. Muy bien, entonces los disipadores pueden ser algunas grandes, algunas medianas y algunas de este tamaño, pequeñas. Estos son para circuitos pequeños. La función del disipador simplemente es de disipar el calor. Tiene que disipar el calor, ya que los componentes electrónicos se calientan en demasía cuando nosotros lo utilizamos mucho. ¿Está bien? Ya. Siguiente, vamos a ver transistores. Los transistores amplifican, vamos a mencionar, la corriente eléctrica o simplemente el campo magnético, dependiendo del circuito y dependiendo del valor. Hay algunos que también sirven para diferentes cosas. Acá tenemos el transistor 7808. Este es un transistor y este es el 7008, que simplemente si le das 12 voltios, 20 voltios o 15 voltios, te va a dar 8 voltios, siempre te da 8, por eso 0,8 el que tenemos. Si hay 7805 te da 5 voltios, tú lo puedes dar 12 voltios y te da 5 voltios. Ya. Pero hay otros transistores de diferente magnitud y de diferente utilización. Esos se llaman transistores, amplifican la corriente en la mayoría, en general.
Bueno, siguiendo con el curso vamos a tener los chips o integradores. Vamos a observar. Como podemos observar, aquí tenemos chips. Estos son chips. Acá también tenemos uno muy grande, acá también algunas pequeñas. Estos son chips o integradores. ¿Para qué nos sirve? Ya, lo primero, vamos a observar en este integrador, en esta o en estas pequeñas, que generalmente tiene un sesgo. Así que lo vemos. Lo voy a poner de este lado para que se vea. Y miren, este integrador tiene un sesgo, de las cuales significa que esta es la primera patita. Miren un puntito donde te indica que de aquí se debe comenzar o iniciar. Este es el pin 1, aquí debe tener muchas patitas, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Se cuenta antihorario del reloj, en forma antihoraria, ¿está bien? Vamos a observar en estas pequeñas. A ver, observo más acá. Ya veo. ¿De dónde comienzo? Vamos a ver dónde están las letras. Aquí no hay ningún sesgo, pero vamos a ver dónde están las letras. Y las letras están hacia este lado. Entonces, de este lado debemos comenzar. Observemos con detenimiento. Ya. Acá, las letras. Entonces me guío por las letras. Ahora sí. Muy bien, esta es la patita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De esta manera. Y ahora para los integradores o chips de esta magnitud veo el sesgo. ¿Dónde hay un sesgo? Acá. Aquí está el sesgo. Un redondito ahí. ¿No es cierto? Y también te indica que es la patita 1. Entonces 1, 2, 3, 4. Así contamos. Ahí está, en aquí ya te ayuda mediante la serigrafía que nos menciona que cuántas patitas tiene a cada lado. Hasta acá tiene 25, 50, 75 y 100 patitas. Muy bien, entonces de esa manera se debe contar los pines de los integradores. Ahora, ¿qué son los integradores? Vamos a decir, por definición muchas veces se dice que ahí dentro del integrador hay cientos de transistores. O sea, ¿cómo? ¿Cientos de estas? Sí, cientos de transistores que amplifican de alguna manera la señal, pero hay algunas que son programables. En el caso, vamos a mencionar de estas ya están programadas. Generalmente puede estar el BIOS o puede estar un sistema operativo, y estas, las pequeñas, simplemente lo utilizamos como controladores de energía, ¿ya? O también operadores binarios. Muy bien, que lo vamos a ver más adelante. Está bien, ¿qué más tenemos en este pequeño circuito de tarjeta madre? Tenemos una batería. Esta batería simplemente es una pilita, vamos a decir, de reloj que tiene 3 voltios. Muchas veces a esta batería se gasta la energía y aparece esto, que cuando nosotros encendemos nuestra laptop o simplemente nuestro equipo, la hora de nuestra barra de escritorio se pierde y te dice inserte la hora y fecha. Es porque la batería o pila se gasta. Generalmente tiene una duración de 4 años, pero hay algunas veces donde nosotros no lo cambiamos en 10, 20 años, que generalmente hay veces, vamos a mencionar, de alguna manera no se gastan tan rápidamente, pero hay algunas que sí. Así que el tiempo de vida es de 4 años, ¿ya? Muy bien, acá también tenemos un toroide, miren a esta. Es una especie, vamos a decir, de bobina concentrada o amarrada en una especie de ferrita. A esto se llama toroide y también almacena energía eléctrica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hemos visto? Observemos los chips, hemos visto, resistencias, ya hemos visto. Aquí miren, aquí hay un transistor, pero es superficial, es tan pequeña que apenas se la puede ver. Tiene 1, 2, 3 patitas, muy pequeña. Y aquí está la grande, un transistor también. Solamente que esta es superficial. ¿Está bien? Acá tenemos los capacitores. Vamos a ver, aquí tenemos los puertos, que más adelante vamos a ver los PCIs. Los toroides, más puertos, disipadores, simplemente el cooler o ventilador para que salga la, vamos a decir,
eh, el calor térmico, la memoria RAM, puertos, que más adelante también lo vamos a ver. Acá tiene un oscilador o un reloj. Miren, acá se llama, a algunos, dependiendo en qué país estés, se lo dice cristal. Y este cristal es un oscilador. ¿Cómo? No entiendo. Simplemente funciona igual que un corazón. El circuito también puede o es similar a un cuerpo humano. Nosotros tenemos el corazón que nos manda, vamos a decir, pulsos de sangre, o sea, nos manda sangre a todo el cuerpo humano en una especie de bomba. Claro, una especie de bomba que es el corazón y manda a todo el cuerpo nuestra sangre. Excelente. Miren acá, en este circuito también necesita un corazón, pero el corazón es el cristal. Y este manda, en vez de sangre, manda pulsos eléctricos. Excelente. Manda pulsos eléctricos de las cuales hace que funcione todo el aparato. Si bastaría una patita, lo desueldas o lo cortas, ya no funciona prácticamente todo este circuito, o totalmente, vamos a decir, todo. Y por eso hay que saberlo muy bien. Ya, muy bien, excelente. Si me voy más acá, vamos a observar de manera más clara, tengo un componente que se llama diodo. Miren acá, este diodo simplemente hace pasar la energía eléctrica en un solo sentido. Puede ser de este a este lado o de este a este lado. En este caso, hace pasar de este a este lado, pero no en contra, solamente en un solo sentido, deja pasar la energía eléctrica.